nada, un poco el tema de hoy, yo me quedé pensando desde antes de elegirlo, un poco el tema, los dos temas que más frecuentes son a nivel pediátrico. Uno es lo respiratorio y lo otro es lo digestivo. Lo respiratorio por ahí está como más claro en alguna de las patologías más definidas, digamos, pero con digestivo hay toda una serie de incógnitas, para mí por lo menos, que creo que van a ayudar hoy el poder verlas. Eh, y la otra cosa de lo digestivo es que muchas comienzan en la infancia, pero después, a medida que van creciendo, se mantienen en el tiempo. Por eso el agregado en el título, la transición al cuidado del adulto, porque ahí eh, es un tema como importante, digamos, en el sentido de que, igual que pasa con otras patologías como la diabetes o lo que fuera, mientras los chicos son chicos, más o menos uno se maneja con la dieta frente a la diabetes y la insulina y lo que puede comer, pero en el momento de la adolescencia se produce un clic con el carácter de los adolescentes y por la forma de ser en la cual muchos abandonan el tratamiento o no lo cumplen, entonces se ponen en riesgo. Acá quizá no sea tan obvio, digamos, pero sí sabemos que necesitan en una transición de la pediatría a la adolescencia, si se mantiene como una cosa crónica, el mismo cuidado, digamos, de otras patologías que se cronifican. Así que por eso el título de patología digestiva en la infancia y la adolescencia y la transición al cuidado del adulto. Los que la van a dar son dos personas a las cuales yo quiero mucho. Uno, hemos sido compañeros muchos años, el doctor Daniel D'Agostino, que es médico gastroenterólogo y hepatólogo infantil y jefe honorario del Servicio de Gastroenterología y Hepatología y Trasplantes en el Hospital Italiano. Eh, Tanto hepático como intestinal pediátrico, y la doctora Alejandra Mortarini, que trabajó con nosotros senados y trabaja eh, en diferentes funciones, pero ahora ya francamente como gastroenteróloga, que es médica pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y especialista en gastroenterología y cofundadora de un grupo interdisciplinario de digestivo y de salud y del gastrointestinal y que tiene una visión totalmente integral del cuadro. Por eso creo que los dos conforman un esquema que seguramente nos va a ayudar a todos, y yo me incluyo entre los que tengo muchas dudas y que me va a ayudar seguramente muchísimo. Así que le voy a dejar primero a Alejandra, la doctora Alejandra Mortarini, que comience y eh, luego eh, Daniel D'Agostino. Igual pueden interrumpirse uno al otro, o también si alguien quiere preguntar algo en el medio, etcétera, pueden hacerlo y lo charlamos. Si se puede guardar la pregunta para el final, pero si es del tema específico, la pueden hacer en cualquier momento. Así que es un lugar abierto para poder discutir y charlar y sacarse las dudas que uno tiene. Así que, Alejandra, adelante. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación. Como dijo él, mi nombre es Alejandra Mortarini, soy gastroenteróloga infantil. Vamos a hablar hoy de los trastornos digestivos funcionales en pediatría. Bueno, como dijo también Julio, pueden preguntarnos y podemos ir charlando los temas que no queden muy claros, pero vamos a empezar con estos trastornos digestivos funcionales, que son un conjunto de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes, que no se explican por otra alteración, uno no encuentra una causa clara y que sabemos que interfieren con la calidad de vida, por eso nos importa mucho cómo atenderlos a tiempo y preocuparnos por ellos para que no afecten y limiten la vida social de los pacientes, y se dividen en menores de 4 años y mayores de 4 años por una cuestión de que son edades muy diferentes y cada uno tiene unas patologías diferentes en cada edad. Con respecto al dolor abdominal, ustedes ya saben, y también como padres seguramente vivieron algún episodio de dolor abdominal agudo en el cual tuvieron que consultar a una guardia o llamar al pediatra, que son estos dolores intensos agudos que aparecen o con un cuadro de fiebre o
unas diarreas o con vómitos, y también las causas se dividen un poco según la edad. En general el menor de 1 año tiene unos síntomas y unas patologías por las cuales genera dolor abdominal agudo. Los mayores de 5 años ya sabemos que apendicitis y gastroenteritis son como las dos más frecuentes que uno observa cuando tienen dolor abdominal agudo. De ese dolor no vamos a hablar hoy, eso en general lo ven bien siempre con el pediatra, y sí nos vamos a detener en hablar en el dolor abdominal más crónico, el que dura más de un mes, y que hubo varias definiciones que se fueron siempre ajustando. Antes se decía recurrente, ahora no se usa más ese término, pero sí que se dice dolor abdominal crónico, y tenemos causas que son orgánicas y causas funcionales. Las que le decimos orgánicas es cuando tiene alguna causa por la cual duele la panza, que en general son las menos frecuentes, y eso es bueno, comprenden el 5 al 10%, o sea que ya con eso sabemos que más del 90% son funcionales, pero siempre uno las orgánicas las tiene que pensar y tiene que ver si no tiene ninguna pauta de que nos haga pensar de que tiene algo más. Y esto es que tenga alguna causa anatómica, que tenga alguna inflamación de los intestinos, que tenga alguna causa infecciosa, que sea algo metabólico, o algo neoplásico, que sería como algún cáncer. Entonces siempre uno tiene, como médico, tiene como esas causas como dando vueltas ahí, siempre pensando de que no haya nada que nos haga sospechar, pero si no, uno piensa que si a un paciente, a un nene le duele la panza, piensa que lo más frecuente es lo funcional y es más del 90%. La prevalencia es de un 13,5%, la prevalencia mundial, y el diagnóstico es clínico. Hay una definición que, según Roma 4 es un grupo de gastroenterólogos que se juntan en el mundo para definir cosas digestivas con terminologías, y cada cosa tiene su criterio. Entonces después los gastroenterólogos nos basamos en eso para aplicarlo a nuestros pacientes. Y en el último reunión que se hizo, que fue Roma 4, se definió que dolor abdominal funcional era 4 episodios por mes en los últimos 2 meses, que compromete las actividades diarias y sin una causa orgánica de estas que habíamos hablado antes, que son las menos frecuentes. Después, con respecto a estos criterios de Roma 4, como decíamos, se divide en menores de 4 años y mayores de 4 años. Acá vamos a hablar de los mayores de 4 años, y se dividen trastornos de náuseas y vómitos funcionales, es como todo un poco del ombligo para arriba, trastornos de dolor abdominal funcional y trastornos funcionales en la defecación. Nosotros nos vamos a concentrar hoy más en los trastornos de dolor abdominal funcional, que sería dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal, que es lo menos frecuente, y dolor abdominal funcional no especificado de otra forma. Entonces, como les decía, recién vamos a ocuparnos de hablar un poco más de estos. ¿Cuál es la frecuencia? El dolor abdominal funcional no especificado es más del 50%. Le sigue en frecuencia el síndrome de intestino irritable, que seguramente escucharon que es lo que se llamaba antes colon irritable, con un 38,5%. Luego sigue dispepsia, que son esos síntomas como de plenitud postprandial, que los pacientes refieren que apenas comen ya se sienten que no les entra más comida, y sienten como un malestar relacionado con la comida. Y migraña abdominal, la verdad que es poco frecuente dentro de las 4 que hablábamos. La duración media del dolor es 7,5 meses, se da en tiempos más prolongados en los adolescentes, y sabemos que persiste casi el 30% por al menos 5 años. De hecho, también, un poco ligado a la transición que va después a hablar el doctor D'Agostino, también se ve que los pacientes que tienen trastornos funcionales en la infancia suelen persistir en la vida adulta con alguno de los trastornos funcionales que se especifican también en Roma 4. Entonces, esto también sigue como el mismo hilo de la edad, porque ya sabemos que la persona es uno solo, así que sabemos que si no cambiamos las cosas por las cuales nos llevaron a esto, puede persistir en la vida adulta. Los pacientes que tienen dolor abdominal tienen más ausentismo escolar, que es por eso que nosotros planteamos siempre trabajar en equipo de una manera activa para evitar que falte muchas veces al colegio, que se pierda eventos, porque sabemos que genera más ansiedad y depresión, no solo en el paciente, sino también en las familias.
y que tienen menor calidad de vida. ¿Por qué se generaría el dolor? Y acá hablamos un poquito, no queremos complejizar la explicación, pero sí explicar un poquito que hay un modelo biopsicosocial y una disfunción de este eje cerebro-intestinal. Como le contaba el doctor, nosotros armamos un grupo que se llama Digestivas, que atendemos con una gastroenteróloga de adultos, 2 nutricionistas y psicólogas, como para evaluar estas conexiones que hay entre el cerebro y el intestino, que sabemos que hay mucha conexión y todo lo que nos pasa, por ejemplo, si tienen un examen, sabemos que hay pacientes que tienen o diarreas o mucho dolor de panza o se sienten mal, y sabemos que estamos conectados con el cerebro y el intestino. Pero también combina factores del ambiente, genéticos, psicológicos y psicosociales. Es importante, cuando uno hace un interrogatorio, preguntar todo lo que le pasó a ese paciente en el periodo previo al dolor, qué experiencias tempranas tuvo en la vida que le generen una habilidad para adaptarse al estrés o a cambios. Por ejemplo, nos importa saber si estuvo internado en neonatología, si tuvo alguna otra internación, si tuvo una cirugía por algo, si tuvo una separación de los padres, o tuvo alguna experiencia o falleció algún familiar que uno pueda relacionarlo con el dolor abdominal por lo cual le esté evaluando en ese momento. Y una función del intestino alterada también nos hace sospechar de que puede haber una alteración en el procesamiento central de las señales que manda al sistema digestivo, por esta conexión que hablamos del cerebro con el intestino. Y hablamos también de una hipersensibilidad visceral o una mala regulación inmune y mucosa y microbiana. Entonces, ya pasando de hablar un poco qué generaría este dolor, vamos a pasar a los signos de alarma, lo que le decimos red flags, que son importantes porque nosotros lo pensamos para evaluar al paciente. Si tiene estos síntomas de alarma, uno va a hacer estudios y va a pensar que por ahí hay alguna causa orgánica de las que hablábamos al principio, para hacer estudios dirigidos según los síntomas del paciente. Y como signos de alarma decimos que cuando tienen diarrea severa o diarrea nocturna, los síntomas nocturnos, que el paciente se despierta porque tiene dolor abdominal, porque se despierta con diarrea, a nosotros nos hace sospechar de que hay algo más que no es solamente un dolor abdominal funcional. Que no esté creciendo bien, este retraso en el crecimiento, que la pubertad se haya retrasado, que tenga disfagia, eso es que no trague bien, o sea, que tenga dificultad para tragar los alimentos, que tenga una historia familiar, que alguien en la familia sea celíaco, o tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, o tenga antecedentes de úlceras en el estómago, que tenga pérdida de sangre, eso seguramente los preocupa por primera impresión a los padres, que haga unas deposiciones con sangre, pero bueno, ese dato a nosotros también nos alerta a pensar de que hay algo en el intestino que puede estar dañado. Que tenga síntomas urinarios, que pierda peso involuntariamente, que tenga un dolor que lo despierta por la noche, que el dolor persista en un punto central, que siempre le duele en el mismo lugar. Por ejemplo, así como ustedes saben que el dolor de la apendicitis duele bien en un lugar a nivel derecho, bueno, que tenga un dolor muy puntual en una parte del abdomen nos hace pensar en algunas patologías. Vómitos que sean importantes y que tenga fiebre sin ninguna causa aparente. Todos estos síntomas de alarma nos van a hacer estudiar al paciente y pensar en otras causas orgánicas y nos vamos a dirigir según los síntomas que tenga. Y para el diagnóstico es imprescindible en un buen interrogatorio, con todo esto que yo les decía de hablar, de ir todo para atrás en la historia del paciente y ver qué le pasó, qué le pudo haber causado este dolor y qué síntomas tiene. Hacer un examen físico y revisar si hay cosas que nos llamen la atención, cuando revisamos la panza o en el color de la piel, o si tiene llaguitas en la boca o en los dientes, tiene algo en el esmalte que nos llame la atención. Vamos a pedir un laboratorio buscando a ver si tiene anemia, si tiene alguna infección, si tiene algunos signos que pedimos de inflamación en el intestino, y un estudio de la orina. Es importante también cuando hacemos el interrogatorio, nos pasa por ahí frecuente que le decimos, bueno, ¿cómo son las deposiciones? ¿Cuántas veces va al baño? ¿Cuántas veces hace caca? Y después es muy difícil de decir cómo hace. Siempre te dicen bien, normal, y como para el paciente mismo es difícil relatar cómo hace, entonces nosotros en el consultorio le mostramos esta escala de Bristol que nos ayuda más o menos a que por dibujos los pacientes puedan señalar qué es lo más frecuente que hacen. Entonces, sabemos que el tipo 1 y tipo 2 son más tirando a constipación,
y el tipo 6 y 7, 5, 6, 7 son más para diarrea, y lo habitual, hablamos del tipo 3 y tipo 4, que son de posiciones sin esfuerzo, que no le molestan al paciente, que no le duelen, y que no tienen ninguna característica especial. Obviamente sin sangre, que sería otra de las cosas que nos alertaría. Bueno, volviendo al diagnóstico, le haríamos también un estudio parasitológico en materia fecal. Sabemos que los parásitos en Argentina son muy frecuentes y varios generan dolor abdominal. Y después hacemos un comentario breve con respecto a enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal. Con respecto a enfermedad celíaca, sabemos que es una enfermedad autoinmune provocada por el gluten y por otras prolaminas relacionadas, y que varía mucho la clínica y la forma de presentación, que puede ir de asintomáticos hasta síntomas severos. Obviamente vamos a pensar si tiene pérdida de peso, anemia, diarrea, vómitos, mucho cansancio, aftas, rash, una dermatitis herpetiforme, y vamos a pensar en caso de que haya algún familiar, tanto de primer grado como de segundo grado, que tenga enfermedad celíaca o que tengan otra enfermedad autoinmune. Siempre interrogamos si no hay otra enfermedad autoinmune en la familia, como para pedir un laboratorio específico en estos pacientes. Supongamos que el paciente tiene 8 años, tiene dolor abdominal y tiene un hermano celíaco, bueno, le vamos a pedir el laboratorio. Tiene un primo celíaco, le vamos a pedir el laboratorio. Si tiene alguno otro de los síntomas. Después, el diagnóstico se hace con un laboratorio con anticuerpos específicos, y si esos anticuerpos nos vienen de determinada manera, nos van a guiar de pedir la endoscopía para confirmar el diagnóstico. El tratamiento es la dieta estricta sin trigo, avena, cebada y centeno, que es sin TAC, y es importante que en todo este proceso del diagnóstico el paciente no suspendan la dieta antes del diagnóstico, porque necesitamos, si es necesario hacer la endoscopía, necesitamos que el paciente siga consumiendo gluten hasta hacer el diagnóstico. Obviamente que todo esto es guiado con los médicos, con los pediatras y con el gastroenterólogo. Y con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, hay dos enfermedades grandes, que es enfermedad crónica y colitis ulcerosa, y uno lo va a pensar si el paciente tiene anemia, tiene deposiciones con sangre y tiene pérdida de peso, entre otras cosas. Vamos a pedir un laboratorio en búsqueda de parámetros de inflamación que nos guíen un poco para ver, de sospechar esta enfermedad, y hay un estudio bastante reciente, que es la calprotectina en materia fecal, que nos mide la inflamación del intestino, y que nos ayuda bastante en estos pacientes a determinar la indicación de la endoscopía. Que en caso, para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, se hace una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja, que es la colonoscopía, y se toman biopsias que se miran al microscopio, y ellas nos ayudan a definir cuál de estas dos enfermedades tiene, y en base a eso poder hacer un tratamiento con el paciente. Entonces, volviendo al dolor abdominal funcional, uno va a hacer una evaluación, va a ver la historia clínica del paciente, todo un interrogatorio exhaustivo, va a hacer un examen físico y va a evaluar estos signos de alarma. Si no tiene ningún signo de alarma, bueno, voy a empezar a pensar en estos síndromes de intestino irritable y dolor abdominal funcional como los más frecuentes dentro del dolor abdominal funcional. Si tiene síntomas de alarma, ya dijimos que uno va direccionado a estudiar una causa orgánica que nos haga pensar que tiene de base. Y con respecto al tratamiento, es importante, como el tratamiento a nivel general, es explicar a la familia, explicar de qué se trata este dolor abdominal funcional, que es un dolor que el paciente lo siente, que sea funcional y que no encontremos una causa orgánica, no quiere decir que el paciente no lo sienta y no tenga este dolor. Ayudar también a cómo manejar estos episodios de dolor, trabajar en conjunto con un psicólogo, con una nutricionista para dar la dieta, con el equipo también que lo siga en el colegio, para evitar que tenga ausentismo, que ante cualquier dolor tenga que salir, retirarse y faltar, como ayudar un poco en esto a bajar como la ansiedad de que por ahí si no hay nada grave y no hay nada orgánico importante, uno puede como acompañar al paciente a poder manejar un poco mejor este dolor. Se están evaluando en los últimos años los tratamientos que contengan probióticos. Esto hay bastante información al respecto, y hay probióticos específicos para cada paciente, pero bueno, eso lo charlarían bien específico con los médicos.
Y siempre chequeamos que tenga la incorporación de una dieta saludable. Siempre evaluamos de intentar sacar lo más que se puedan los ultraprocesados, todo lo que venga en paquete, como que coma lo más natural que se pueda, como para también evaluar si con la dieta uno puede mejorar los síntomas de acuerdo a qué síntomas tenga, ¿no? Y considerar también la terapia cognitivo-conductual para ayudar al paciente en este momento puntual con este dolor, a ver si puede una psicóloga ayudarla para poder reinsertarlo en el colegio, para que no se pierda eventos sociales y para que pueda manejar mejor el dolor. Y también el tratamiento es individualizado para cada paciente y para cada causa que lo llevó a tener ese dolor. Si tiene síntomas de reflujo marcados o dispepsia, uno va a hacer una prueba con antiácidos. Si tiene síndrome de intestino irritable, puede ser síndrome de intestino irritable con más tendencia a la constipación, con más tendencia a la diarrea, hay mixtos. Entonces, si tiene más tendencia a la constipación, uno va a evaluar la dieta, le va a decir que es importante consumir más líquido, le va a pedir que tenga como esta frecuencia de hábito evacuatorio, que los educamos en que se sienten en algún momento en el día para ir al baño, que se sienten en el inodoro, después de las comidas principales, específicamente almuerzo y cena, que hagan un diario con las deposiciones, que con estas tablitas que les damos de Bristol, que puedan decir más o menos cuántas deposiciones tienen en el día o cuántas por semana, y que después podamos evaluar con ese calendario cómo ajustamos la medicación. Y en general lo que se suele dar para estos pacientes es polietilenglicol, que tiene un nombre raro, pero es un ablandador de la materia fecal. Con respecto después al síndrome de intestino irritable, que tiene más tendencia a la diarrea, lo mismo, siempre vamos a considerar la dieta, a ver si no es que está consumiendo muchas cosas que generen más diarrea, por ejemplo, no sé, muchos azúcares o muchos jugos industrializados, y vamos a considerar también si es necesario un tratamiento antibiótico con rifaximina. Lo más importante de esto, creemos que es este trabajo en equipo con los pediatras, con los nutricionistas, con los psicólogos, con el colegio, que no es algo menos importante, que trabajemos con las maestras de los pacientes, que ellas nos ayuden a ver si hay algo que detectaron, que los ayuden a manejar el dolor también a los chicos y que no tengan que llamar y recurrir a los padres ante el mínimo dolor. Y, bueno, con los gastroenterólogos infantiles. Yo creo que el trabajo en equipo es lo que enriquece y beneficia al paciente, y creo que un poco lo que quisimos nosotras intentar o hacer, o que estamos intentando trabajar en digestivas, es esto de trabajar en equipo y que todos conozcamos al paciente, que charlemos entre nosotras los pacientes para que al paciente siempre se le dé una información en común y podamos acompañarlo en este proceso, que en general suelen ser dolores abdominales crónicos y que persisten en el tiempo, como un poco esto de que persisten desde la adolescencia hasta la vida adulta. Por eso ahora el doctor Daniel D'Agostino va a ser como este hilo a la transición. Muchas gracias. Ante todo, Julio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Nos conocemos hace muchos años, desde el Hospital de Niños que nos conocemos, así que tenemos un largo recorrido juntos y es un placer estar contigo y con ADOS. Me parece muy interesante los planteos y ojalá que esto se repita frecuentemente, porque hablar de transición no es una palabra, transición es mucho más que una palabra. Por eso le puse título a mi charla de transición, mucho más que una palabra, porque es un componente esencial de lo que significa haber trabajado muchos años en alguna patología. En este caso nos vamos a ocupar de las patologías digestivas, pero le podían hablar de transición en los cardiólogos, que trabajan muchos años desde los bebitos en la patología cardiovascular o en los renales y todo lo demás, que cuando llega una vida de toda la vida de cuidado de la infancia, llega una vida que la tienen que transicionar al cuidado del adulto. Esta es un gran desafío. Entonces, la tasa de sobrevivencia en pacientes con enfermedad gastrointestinal, fundamentalmente, que es lo que vamos a hablar, y hepática crónica, aumenta constantemente. Yo recuerdo hace muchos años que en el Hospital de Niños se hacía diagnóstico de atresia de vías biliares. Y cuando hacíamos diagnóstico de atresia de vías biliares, todos nos mirábamos,
sabíamos que algunos de esos niños iban a morir al año, 2 años, algunos se podían prolongar más, algunos no eran atresia y eran colestásicos crónicos. Y con los años fuimos aprendiendo mucho primero a apurar la cirugía de Kasai y dar la oportunidad de la cirugía, y posteriormente, como decía Julio, el trasplante le habilitó la posibilidad que el 90% de esos niños que antes morían, el 90% llegaran a la vida del adulto. Pero también pasa eso con las enfermedades gastrointestinales, ni hablar con la enfermedad de Hirschsprung y con otras enfermedades como la fibrosis quística. Lo que antes un fibroquístico tenía una esperanza de vida de 11, 12 años, ahora fibroquístico la esperanza de vida en los Estados Unidos es entre 45 y 50 años. Entonces es necesario preparar a los pacientes pediátricos para la transición de atención por el médico de adulto. Pero el proceso de transición es una fase desafiante para todos, para los pacientes, familias, médicos y proveedores de salud. Y acá hay un trípode muy importante de considerar, que son los médicos, los proveedores de la salud, que constituyen a alguien muy importante en esto, porque sin ellos no podríamos hacer realmente una buena transición, pero también las pacientes y las familias. Ellos constituyen todo un entrelazado que ponen en evidencia una realidad que necesitamos superar y mejorar para que la transición sea adecuada. Por eso la planificación de la transición debe ser un componente integral en el cuidado del paciente con enfermedad gastrointestinal o trasplantado o hepático crónico. Habitualmente se llamaba a la transferencia como un igual que transición. Transferencia es un término de la transición. Transición la incluye la palabra transferencia, pero la transferencia es nada más que un cambio de proveedores de servicios médicos, un cambio de clínicas, un cambio de, digamos, de médico. La transición es un proceso mucho más activo y progresivo, porque aborda todas las necesidades médicas, psicosociales y educativas de los jóvenes, y es una tarea interdisciplinaria, no es de un solo médico, sino multidisciplinaria o interdisciplinaria. En general, la transición, por eso es una construcción de todos. La construcción, habitualmente construíamos hace muchos años un muelle, llegábamos a una etapa, y ahora esa etapa había que construir algo más. ¿Y qué necesitábamos construir? Ese muelle terminar en un puente para que pase a la otra vida en forma segura, a la otra orilla o a la vida del adulto en forma segura. Por supuesto que, como les dije, las barreras y las principales barreras de la transición son de este trípode: el especialista del adulto, el especialista pediátrico y los pacientes y familia. Los pacientes y familia pueden sufrir falta de conocimiento sobre enfermedad y tratamiento. Todos los elementos que podemos anunciar son los que debemos trabajar. Puede tener poco conocimiento sobre los sistemas de salud, no saber cómo se mueven. Información limitada sobre sus derechos a servicios y tratamiento, y tener dificultades para identificar el especialista de adulto apropiado. El especialista pediátrico puede tener poco tiempo para realizar el proceso de transición, tiene dificultades en la cobertura de salud, los adolescentes con diferentes niveles de preparación o falta de especialistas adultos que tengan experiencia, porque muchos especialistas adultos son experimentados en lo que hacen, pero no tienen experiencia en recibir pacientes. Eso mismo, el especialista adulto tiene información limitada sobre enfermedades de origen pediátrico, porque antes no llegaban a ver estos pacientes y ahora llegan en oleadas. Así como en oleadas está la gerontología invadiendo la clínica, en oleadas llegan los pacientes pediátricos que pasaron adolescentes, que pasan a la vida del adulto. ¿Cuáles son las consecuencias de una transición inapropiada? En el caso de la familia, hay aumento en hospitalizaciones y poca adherencia al tratamiento, y estos son elementos de juicio muy importantes. Hay oportunidades limitadas para que
adolescente puede estudiar o trabajar habitualmente cuando están haciendo esta transición. Hay disminución en la productividad durante la adultez y contacto con los especialistas médicos solo en casos de emergencia. Son todas dificultades cuando la transición es inapropiada. Obviamente hay dificultades en el especialista pediátrico, que está a veces la interacción difícil con los padres, cuando el especialista pediátrico que después de 20 años acompañó al chico y le dice, bueno, ahora tiene que ir al especialista tal, los padres a veces se ponen como abandonados o tristes por dejar a ese médico que los acompañó tanto tiempo. Los adolescentes, y en ese momento se empiezan a comportar de una manera errática, y es vista la transición como una forma negativa. Lo mismo le pasa al especialista adulto, que viene pacientes que no conocen mucho su historia, que no conocen con quién van a hablar y que tienen una forma diferente de escuchar o de sentir. Acá, por ejemplo, podemos ver en estos gráficos algunas características que le pasan a los pacientes. Por ejemplo, el 53% de los pacientes tardó más de 6 meses en tener su primera visita a un centro médico para adultos después de las consultas pediátricas. En este gráfico se puede ver. Y también un 32% de los pacientes se quedaron sin medicamentos antes de ser vistos por adultos. Es decir, que fueron vistos por adultos nada más porque necesitaban medicamentos, porque se habían quedado sin medicamentos y eso. En este gráfico también se puede ver que el 33% tuvo una primera visita en sala de emergencia. Es decir, fueron a consulta en vez de la consulta programada porque necesitaban una emergencia. Antes de un asesoramiento o una consulta por primera vez. Y el 50% tardó 3 meses en hacer laboratorios, el primer laboratorio de control posterior a la salida de los controles pediátricos. Por eso tenemos que dar los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, empezar a entender cuál es la edad que tenemos que hacer la transición. En muchos lugares del mundo dicen que a los 14 años, otros dicen a los 16, tenemos que empezar a educar para la transición. Pero en realidad no es cierto eso. La edad cronológica no es adecuada para la transición. La edad es estar en condiciones para realizarla, porque la transición y la edad es una actitud. ¿Cuándo comenzar el programa? Tampoco no hay una edad definida, pero sí tenemos que comenzar a instruir y ver a cada uno de los chicos particulares y cada familia particular, de a poco comenzar a entrenarlos para la transición. Hay una diferencia fundamental si la transición, en caso de los pacientes severos o crónicos con dificultades, se realizan en un mismo hospital donde puede intervenir diferentes disciplinas, o en centros pediátricos, cuando los centros pediátricos y de adultos no están en el mismo hospital y debe establecerse una fuerte colaboración entre un hospital pediátrico y uno de adultos. Los programas deben focalizarse en el joven y su familia y en los prestadores de salud. Solo el 50% de los padres se involucran realmente en los programas activamente con esto de la transición. En pacientes no complicados se habla que este proceso tarda entre 18 a los 20 años. Podemos empezar a los 14, a los 16 para ir educando, armando la transición con el paciente y la familia, pero entre los 18 y los 20 años se piensa que puede estar lista para la transición, pero en casos y situaciones complejas pueden llegar hasta los 25 o 27 años, como en el caso de los trasplantados hepáticos a veces puede pasar. Por ejemplo, nosotros utilizamos, para conocer la situación en que está el paciente, un cuestionario de evaluación para preparación de transición. Esto también lo usa el Hospital Garrahan, que se llama TRAC. En estos son dominios que se ven en 5 dominios
particulares en el cual se estudia qué sabe el paciente sobre medicación, asistencia a citas, seguimientos a problemas de salud, comunicación con los profesionales, maneja las actividades cotidianas, etc. Y es una puntuación que va de 0 a 5. Cuando tiene 5, la puntuación es su conocimiento, es íntegro, es total. Habitualmente, nosotros, cuando transicionan, tiene un puntaje arriba de 3,5. Cuando están en puntaje bajo, quiere decir que tenemos que seguir trabajando en muchos factores que todavía el paciente y su familia no están adecuados. Este cuestionario tarda aproximadamente 5 minutos en realizarlo y es fácil y lo hacemos permanentemente con seguimiento. Con respecto, en ocasiones, cuando un paciente está en el propio hospital, como en el hospital italiano, el seguimiento es combinado de los pacientes pediátricos, de los médicos pediátricos con el médico de adulto, y en la historia clínica tiene este logo que dice HAT, que quiere decir paciente en etapa de transición, que lo pueden ver tanto en la guardia de adulto como en la guardia pediátrica. Y el paciente está en transición, es decir, que está el paciente en combinación interdisciplinaria. Las clínicas especializadas en el proceso de transición son importantes porque pueden realizar la evaluación, laboratorios, cambio de medicamentos y procedimientos. Los pacientes que se incluyen, por ejemplo, en las clínicas de Estados Unidos son pacientes de 16 a 26 años. Las visitas son extensas, compresivas y, como les dije, el equipo es interdisciplinario. Pero estos son elementos y cuestionarios estructurados. Por supuesto que conocemos, más los que conocen, como ustedes, a los adolescentes, que hay muchos elementos no estructurados, semi-estructurados. Como dice en este artículo Rachel Taylor, que historias de los jóvenes viviendo con un trasplante hepático, en este caso, ¿sí? Que son temas no estructurados, pero que lo pueden hablar con los equipos de salud, como afectación de la escolaridad, cansancio, fatiga, aceptación de la carga, de la medicación, comunicación con la salud, profesionales y visión de futuro. Obviamente que en este esquema tenemos la variabilidad de su adolescente, la variabilidad de su enfermedad. Ya les dije que podemos hablar en cada caso en particular, desde el fibroquístico, del trasplantado hepático, desde la enfermedad crónico constipado y diferentes. Y en esto podemos valorar la función física, la función psicológica, pero todos impactados por lo que le pasa a este muchacho que fue creciendo y tienen sus relaciones románticas, relaciones parenterales, el conocimiento de su enfermedad, actitudes de medicación. Todo esto lleva lugar a una etapa de fatiga que tenemos que trabajar para que la misma no se ponga realmente como un factor de mala adherencia o mala relación en su transición. Hicimos un trabajo hace muy poquito en pacientes trasplantados hepáticos, una evaluación holística de los pacientes trasplantados. María Belén Palito, que es del equipo nuestro, hizo un trabajo y presentamos, se contactaron 52 pacientes, 28 aceptaron participar, hicieron el track, el cuestionario, y se evaluó el conocimiento y sentimientos sobre su enfermedad, el impacto en la vida diaria, la adherencia a la medicación, la relación con amigos, familiares, comunicación con el equipo de atención y conductas de riesgo. De esta media, la media de la entrevista eran de 19 años de media, con un rango de 16 a 23 años. 26 de los 28 pacientes consideraban que su salud era buena o muy buena en la calidad de vida, y sin embargo, solo 19 pacientes se sentían satisfechos o muy satisfechos. Es decir, 26 de 28 decían que su calidad de vida era buena, pero 19 decían que se sentía satisfecho. Y 9 o 28 de 28 le hacían algún estado de psicoterapia. Sentimiento de soledad, limitación a la libertad, pensamientos negativos, los acompañaba. De 27 a 28 refieren tomar medicación inmunosupresora sin ayuda, pero 12 pacientes retiran ellos la medicación de la farmacia, es decir, que hay 16 pacientes que no retiran la medicación, toman la medicación.
20 no conocen cómo funciona su obra social. La entrevista semiestructurada, 24 de 28 resultaron no adherentes, es decir, el 90% de los pacientes no eran adherentes a la medicación. Nosotros le damos a veces a los pacientes una tabla en que damos toda la serie de medicaciones, como acá ustedes pueden ver, del Tizona, ácido ursodeoxicólico, aciclovir, y le decimos a ellos que se hagan su propia tabla. Y esta es la tabla hecha de una adolescente trasplantada hepática a los 14 años, y vean cómo era su medicación. El FK, la Clexamen, el Cicovir, y bueno, ella pone sus aditamentos como ser feliz, soñar, amar, ir a vacaciones del mar y todo eso. Ella seguramente la necesitaba para estimularse. Se habló y se refirió a un punto de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad en realidad que más que una enfermedad es una condición. No es una enfermedad, sino un ser. El enfermo celíaco toma, como dice esta expresión del doctor Bay argentino, de un consenso internacional que hicieron de enfermedad celíaca, el 70-80% de los pacientes está curado a los 3-4 meses de hacer dieta sin gluten y los chicos empiezan a crecer claramente. Pero es difícil, aún para los adultos, saber el grado de adherencia a la dieta sin gluten. Muchos no hacen una adherencia, es muy difícil, por lo cual se propone también trabajo interdisciplinario para evaluar la adherencia de los pacientes de enfermos sin gluten. Por ejemplo, el grupo portugués a todos los pacientes le dan una tabla, un protocolo de trabajo para saber en qué condiciones está el paciente y para que puedan evaluar de esa forma. En este último trabajo publicado recientemente, adherencia al gluten, podemos observar también que los pacientes diagnosticados con enfermedades celíacas más jóvenes de 12 años, con un seguimiento temprano y un seguimiento con serologías negativas, son probablemente los que mejor transicionan. Los que son diagnosticados más tardíamente, les cuesta más trabajo la transición y es muy difícil a veces el correlato. Por ejemplo, en este trabajo también podemos ver cuáles son los factores que son influyentes en el cuidado de la enfermedad celíaca. ¿Por qué? ¿Qué lo influyen para no tener un buen cuidado? Y ustedes pueden ver una multitud de elementos que algunos son compartidos, como tener problemas digamos, de la obra social, que no tienen mucho trabajo, que tienen actividades extracurriculares. Todo eso afecta al paciente con enfermedad celíaca para una buena transición. Pero también pueden ver en esta última tabla que no todas las transiciones se hacen al especialista de adulto, de gastroenterólogo de adultos, sino muchos persisten con el gastroenterólogo pediatra, o hacen al médico clínico generalista, o al dietista, o diferentes formas de transiciones a otras personas. En estos gráficos también podemos ver cuando en la medida que el paciente son los primeros años transiciona, se mejora el grado de transición al adulto. Cuando la transición tiene menos años de seguimiento, cuando el seguimiento tiene menos años, la transición es peor. Porque en realidad todo se relaciona a la adherencia y al seguimiento. Y hace unos años Patricia Falk en un congreso mundial dijo, ¿es la adherencia únicamente un sueño? Terminó diciendo, no, es una pesadilla. ¿Por qué hay diferentes tipos de no adherencia? En la general, la accidental, el olvido es el 47%, pero hay sentimientos de invulnerabilidad del paciente, y prueba de eso el 28% es por eso. O quieren abandonar la medicación, mucho de eso es el 25%. Entonces, en el proceso de transición, si empezamos una etapa de enseñar al paciente y acompañarlo de 10 a 12 años, vemos que el acompañamiento de los padres es bastante importante. En la etapa intermedia de 13 a 15 años, el acompañamiento de los padres es importante, pero empieza a bajar.
cuando hacemos la transición, empezamos la transición a más de 17 años, el acompañamiento de los padres las empieza a dejar. No es por eso el objetivo es hacer temprano los elementos de entrenamiento y disposición para que puedan llegar a una buena transición y ser acompañados por los padres, no solo los pacientes. La adherencia puede ser mejorado hoy día con algunos elementos de recordamiento de la medicación, con el recordatorio de la píldora que tiene que tomar, a qué hora, pero tiene obviamente sus desventajas, que son manejar con todos estos elementos, digamos, que a veces son difíciles de verificar sus contenidos. Entonces, si nosotros cumplimos una serie de estrategias, podemos lograr que la adherencia, como decía la doctora Fall, es únicamente un sueño, no, termina siendo un despertar, porque la misma puede ser bien llevada y terminar, digamos, acompañar a la transición exitosa. Entonces, para ir terminando, tenemos que decir que hay que elegir un coordinador o seleccionador de la transición, hay que individualizar el proceso de transición, hay que flexibilizar el tiempo de transición y educar en los aspectos de enfermedad y tratamiento, y hay que determinar y preparar al paciente para la transición. Hice recientemente una encuesta en gastroenterólogos de adultos. No voy a hablar de la encuesta porque ya está. Pienso que es bastante prolongada la encuesta, pero me gustaría sí enfocarles. Estos son una encuesta de los gastroenterólogos de adultos que realizamos sobre 243 respuestas, 243 gastroenterólogos de adultos. En 219 de los 243, es decir, el 90% de los entrevistados se consideró que el gastroenterólogo de adulto debía tener un entrenamiento en transición, ¿sí? Porque ellos no están adecuados aún para aceptar el joven que viene con tantas dificultades de adherencia y viene con la familia en muchos casos, y eso no están entrenados y quieren estar entrenados para recibir a estos pacientes. Por lo tanto, mi conclusión es que la transición no es un recurso de magia. Los pacientes la transición de pacientes con enfermedad hepática crónica, trasplantados hepáticos o con enfermedades, digamos, enfermedades hepáticas crónicas y gastroenterológicas crónicas, cuando pasan al cuidado del adulto, es un evento trascendente y de gran complejidad. Se requiere un manejo interdisciplinario, abarcativo, que ya no es solo una transferencia. Los métodos estructurados y semiestructurados son muy útiles, así como la utilidad de la narrativa para conocer la necesidad de los pacientes. Y yo, desde mi punto de vista, para mi forma de ver, nace una nueva disciplina en la pediatría que se va a extender más allá de la adolescencia y que se llama la etapa de la transición en todos los aspectos de esta enfermedad, y para mí se extiende la edad de los cuidados conjuntos. Muchas gracias, y juntos todos seguramente podemos tener una mejor armonía y podernos hacer esto mucho mejor. Gracias. Yo quería hacer un comentario. Supongo que te acordarás, Daniel, hace muchos años atrás, hará más de 10 seguramente, en algún momento hablamos del periodo de transición y pensamos de alguna manera cómo hacer algún mecanismo por el cual los pediatras no terminen de atender un paciente y lo dejen y lo abandonen, o el paciente sienta que lo abandonan, y pasa un adulto que no lo conoce y con el cual no tiene una relación adecuada por dos motivos. Uno, porque uno ha quedado ligado como paciente a su médico pediatra o a su médico de adolescentes, y porque la relación en general con los médicos clínicos es totalmente diferente por la formación y todo lo demás. Y nosotros hicimos
lo recordé ahora, que habíamos hablado bastante tiempo, la posibilidad de que hubiera algún mecanismo de formación de la gente, de los médicos y de las enfermeras y de los docentes, para poder aceptar que es una continuidad, que uno no termina de atender un paciente porque tiene 16 años o 18 años. Yo estuve en Estados Unidos y a mí me resultaba muy chocante, digamos, el hecho de que a los 16 años o 17, los seguros médicos que cubrían la atención de un paciente pediátrico dejaban de pagar sus gastos médicos si lo seguía atendiendo el pediatra. Es decir, tenían que pasar no solo de un pediatra a un clínico, sino que no estaban en el mismo hospital. Yo trabajé con Tommy Silver en Estados Unidos y nunca me voy a olvidar algunos pacientes con anorexia nerviosa, que era una patología que Tommy seguía con mucha calidad humana y con muchas características, y en un momento determinado, porque cumplía años cronológicamente, tenía que pasar automáticamente a un hospital diferente, manejado por un médico que no conocían, y ahí el abandono, como decís vos, del tratamiento, de quedar cumpliendo con su tratamiento, disminuía enormemente. Y los chicos lloraban a los 17, 18 años porque no querían que Tommy dejara de atenderlos. Y yo creo que es algo que no está contemplado y creo que nosotros finalmente, por razones seguramente de tiempo, de actividad, no pudimos desarrollarlo, pero creo que sería bueno que hubiera, no un médico para chicos, otro para adolescentes, otro para adultos jóvenes, otro. No, debería haber una comunicación de los médicos entre sí para poder mantener la salud en paciente. Uno no puede liberarse, decir, bueno, cumplió 18 años, ya está, yo cumplí con mi función. No es la función, porque hay que saber que ese grupo, mayores de 18, de 19 años, por ahí no van a seguir el tratamiento y van a recaer en la patología y no van a poder superarla. Así que retomo esto porque me acordé en el momento que vos estabas hablando que esta conversación la tuvimos hace muchos años atrás, finalmente no se pudo concretar, pero no sería mala idea que partiendo de lo que Alejandra hablaba de la atención del niño, con lo cual uno tiene ahí todo un espectro que tiene que manejar, no puede liberarse después y decir, bueno, ya está, esto ahora que lo maneje eh, el mismo paciente porque ya es grande o un médico que no tiene formación, etcétera. Yo creo que la idea de un médico de familia, que es algo que realmente debería existir y no por razones económicas, que es lo que sucede ahora para ahorrar, sino que el médico de familia debería ser alguien que esté absolutamente integrado con el resto de los médicos que han tratado a un paciente, ¿no? Yo creo que es una cosa filosófica, digamos, pero estamos viviendo en un mundo muy poco filosófico realmente, así que no sé qué podremos hacer, pero no habría que abandonar la idea de que saber que los pacientes que uno deja y los deja perfectos o bien a los 16, 17 años en vías de curación de patologías crónicas, van a recaer posiblemente si uno no se ocupa y se despreocupa de con quién está y cómo sigue, y no estaría mal que de repente el médico pediatra o el médico adolescente llame a clínicos y se preocupe de qué está pasando con ese paciente 10 años después. Eso quería comentarlo porque me acordé de nuestra conversación y me pareció que era una buena idea realmente. Sí, vos sabés, Julio, que dos cosas, ¿no? En principio, me parece que está bueno que se hable de lo que habitualmente no se habla, que es de la transición, porque a veces no hablamos de las cosas porque miramos para el costado y eso. Ese chico de 16 años que en muchos hospitales ya, ustedes saben que muchos hospitales, y yo puedo dar los nombres de los hospitales, como el Sor Ludovica y eso, que están luchando para que los pacientes sean atendidos mayores de 12 años, 12 años o 14 años, como vos decís, muchos pacientes dejan de las obras sociales de pertenecer al grupo pediátrico. Y entonces, no solo eso, sino está bueno
ir poniendo el tema de transición en la sociedad, porque el tema de la transición en la sociedad, que la sociedad entienda que no se le acaba la vida a las personas por edad. La edad no es un momento circunstancial en este caso, porque muchos de estos pacientes tienen que pasar a etapas intermedias, porque si no estamos como cuando terminaban los chicos o entraban en el hospital de niños, nada más que lactantes, y esto no puede ser. Estamos en una etapa que la transición está ocupando un espacio. Yo digo transición para abarcar en la etapa de aquel que puede pasar a mí pasar a la etapa del adulto. A mí me pasa a muchos que trabajamos con los pacientes y los pacientes tienen 22, 23 años y en un momento dice, bueno, doctor, ya estoy en condiciones, cuando me hablo ya, estoy hablando con el doctor y eso, pero cuando ya veo más al doctor que a usted, me dice, porque yo a veces me siento hasta, ellos me abandonan a mí, no yo los abandono a ellos. Yo prefiero que ellos me abandonen a mí, no yo abandonarlos a ellos. Y el sentimiento es así. Entonces, está bueno y te agradezco que hayamos participado de esta conversación, porque lo primero que hay que ponerlo en la mesa el tema. El tema, yo creo que en cada lugar que se trabaje con enfermos crónicos, sobre todo, ¿no? Con pacientes crónicos. Esto no es para pacientes agudos, pero para pacientes crónicos, que van pasando, tienen que haber clínicas de transición que sean interdisciplinarias. Las clínicas, si tienen la suerte de contar con el médico de adulto, mejor, son con el médico de adulto en la misma, y si no, tienen que ver las conexiones todos juntos para que todos transicionen. La familia, la enfermera, por ejemplo, tuvimos esto que nosotros tenemos, el HAT ese. ¿Por qué lo hicimos? Porque en las terapias intensivas pediátricas, las enfermeras no querían pacientes grandes, pacientes digamos, un joven de 18 años que ya está todo desarrollado y eso, que pobre viene del tratamiento de hace 18 años con nosotros, las enfermeras no lo querían atender. Es decir, pero ahí necesitamos enfermeras que lo puedan manejar también. Es decir, todo un sistema en que todos tenemos que transicionar y parece que eso es un gran adelanto que podemos hacer de la medicina. Es decir, esto para mí es una nueva etapa médica, es decir, acompañar a este joven. Y es como le pasa lo mismo a los clínicos con los pacientes mayores. Los pacientes mayores no llegan a los 70 años, la gente es un anciano. Es decir, hay que transicionar con todos para acompañarlos. A nosotros nos pasa con los pacientes pediátricos. Así que esto ponerlo en la mesa y discutirlo es lo más importante, ¿no?